Licenciado, le saluda Claudia Madeleina Paza del quinto año del curso Examen de Grado de la Universidad Mayor de San Andrés del Paralelo A. El día de hoy me toca hacer esta exposición, es la segunda exposición que hago dentro de este año y he elegido el área de la formación del cientista social y el eje temático número 4 que habla sobre la inflación. Primero hablaré sobre un concepto básico sobre este tema, y es que la inflación es un aumento generalizado de los precios de los bienes y de los servicios de una economía durante un determinado tiempo, un periodo. Existe inflación cuando se aumenta de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios dentro de una economía, es decir, cuando la medida de los precios de todos los bienes y servicios de un país suben de alguna forma. La inflación es un fenómeno que hace que el dinero cada vez valga menos. Por tanto, el día de mañana podremos comprar menos cosas con mayor cantidad de dinero. Con una inflación más o menos entre el 2% o 3% anual, se puede hablar de una inflación saludable. Pero con el paso de los años uno puede darse cuenta de que este porcentaje ha ido variando mucho en nuestras economías, y con el dinero que antes podíamos comprar determinadas cosas, hoy no podemos comprar aquello, sino tenemos que tener mucho más poder adquisitivo, y por ende se ha modificado la figura de las economías pasadas con las economías actuales. Si la inflación es mucho más alta de este nivel del 3%, se puede estar hablando de una ruina económica, porque estaríamos perdiendo bastante dinero, porque el valor de ya no nos ayudaría a poder adquirir lo que necesitamos. Vamos a ver la importancia de conocer lo que significa la inflación. La inflación es muy importante dentro de las economías en todos los países. Es un fenómeno que ocurre en todos los países. De hecho, los bancos centrales siempre tratan de que en sus países haya algo de inflación, normalmente que va de lo natural y lo normal, que decíamos entre el 2 y 3%. Si no hubiera inflación, los precios bajarían, y esto sería denominado deflación, que es lo contrario de inflación, que es el temor de cualquier responsable económico de un país. De hecho, la deflación puede volver muy lento el consumo y el crecimiento económico de los países, lo que traería serios problemas económicos también, pudiendo además derivar en una espiral deflacionista, que se llama, con casos que hacen de que la economía como que se paralice y existan terribles consecuencias dentro de la economía de un determinado país que entre en ese estado. La inflación es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la macroeconomía, por ejemplo, y la política monetaria de cada país. Los bancos centrales se dedican a hacer este tipo de estudios y de entregar todas las fases que serían lo más probables para cada país, para que puedan estar de manera estable sosteniendo sus propias economías. El principal objetivo de un banco central es conseguir la estabilidad de los precios, manteniendo una tasa de inflación de entre un 2% o 3% anual, que sería, nuevamente digo, lo natural y lo normal dentro de cada economía de los países. Una de las funciones de los precios es permitir que los compradores calculen la cantidad de producto que desean comprar según el precio del mercado, y a los empresarios determinar la cantidad de productos que van a vender a cada precio que ellos vayan a poner a sus productos. Los precios garantizan que los recursos se repartan de manera eficiente para alcanzar ese equilibrio de mercado, así como los recursos que se pueden asignar de manera eficiente. No obstante, lo más común es que los precios aumenten, provocando lo que se llama la inflación, porque de alguna manera debe existir con el incremento de estos precios también un incremento de nivel salarial para que pueda existir un equilibrio. Existen consecuencias de la inflación. Muchas veces se habla de una inflación, de que esta es mala, pero no es tanto así como lo dice el concepto, sino tampoco buena como algunas otras personas podrían aseverar, porque se hace un estudio desde un punto de vista donde los precios de las economías y los salarios siempre están acordes, es decir, vayan nivelados. Si los precios suben, también los salarios deben subir. Así, de esa manera podemos tener un poder adquisitivo que vaya acorde con los precios que se están distribuyendo dentro de la economía de un país, para que los ciudadanos tengan una economía estable. Las consecuencias de la inflación, de ser positivas o ser negativas, pues sí juegan un papel importante dentro de cada país.
El alza de los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto de los hogares como de las empresas y el gobierno, y esto se sabe que si hay una inflación de una economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, pues la deuda sigue siendo la misma que antes y de pronto existe una cierta tranquilidad de parte de quienes son deudores y quienes han hecho también esta deuda, porque si existe el nivel de salario equilibrado acorde a esa situación, pues va a haber todavía la posibilidad de hacerse la paga, ¿no? La subida de los precios además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde, porque más adelante los precios serán más caros y las personas tienden a prever la situación. Y lo fundamental aquí es que el dinero circule y haya transmisión de bienes en una economía, y este es un engranaje esencial dentro del capitalismo. Por otro lado, algunos de los aspectos que hay que tomar en cuenta en cuanto a las consecuencias de la inflación, tanto positivas o negativas, es la pérdida del poder adquisitivo. Si la subida de los precios del salario son menores, pues esto va a hacer de que el poder adquisitivo baje. Es decir, podríamos estar hablando de un sueldo que no tiene ningún tipo de incremento versus la inflación de los productos que pueden estar en un nivel muy alto. Si el sueldo de una persona sube en un 10%, pero los productos suben en un 20%, la realidad es incomparable y por ende estaríamos hablando de menor posibilidad de adquisición y un desnivel de todo lo que puede ser producción, y el área de poder adquisitivo pues se estaría afectando por un índice bajo de salario incrementados que pueda existir dentro de una sociedad. Otro de los aspectos que también se ven afectados si existe una inflación no controlada, pues disminuye el ahorro, porque la inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará a los consumidores a gastar más y no a ahorrar, que es lo que pues para futuro necesitaría tanto el movimiento económico dentro de las entidades financieras, y los ciudadanos que invierten también prefieren no hacerlo porque necesitan gastar ahora, y por ende se ve afectado también de esta manera este círculo o este circuito de economía que se rige en todos los países. Hablando sobre cómo se calcula la inflación, pues debido a la dificultad y la variación de todos los precios de las economías, existen principales indicadores que van rigiendo de cuánto van subiendo los precios. Un indicador aproximado es el índice de los precios que se van regulando a través de los bancos centrales, compuestos por grupos de bienes, servicios, desde alimentos, ropas, medicinas, comunicación, transporte, vivienda y ocio, que se toman en cuenta para hacer este tipo de valoraciones cuando hablamos acerca de cómo se calcula la inflación. De otra manera, calcular la inflación es muy importante y mediante lo que es el Producto Interno Bruto. El índice deflacionario es de alguna manera lo que nos ayuda a ver este tipo de variantes también entre los bienes, servicios producidos de un determinado país, que más adelante darán esta forma de poder calcular la inflación en un determinado momento. Paso a otro punto importante y hablo de las causas de la inflación. La inflación se puede producir por 4 razones. 1, por el aumento de la demanda. 2, cuando aumentan los costos de la materia prima, por las propias expectativas y los aumentos de la oferta monetaria. Existen varios tipos de inflación. Según el porcentaje de aumento, podríamos decir que existen estos siguientes niveles. La deflación, que trata de la inflación negativa, que es todo lo contrario de la inflación. Es decir, cuando los precios en lugar de subir, bajan. La inflación moderada, cuando la subida de los precios no alcanza el 10% anual y se mantiene entre un 2 o 3%, que sería el nivel aceptable dentro de las economías. La inflación galopante se da en el caso de que existan inflaciones desmedidas, y estamos hablando incluso de 2 a 3 dígitos dentro del cálculo que se puede desarrollar, hablando anualmente. La hiperinflación, un caso que habla de aumento de precios que superan el 1000% en un año y que provocan graves crisis económicas. Un caso que le pasó a Bolivia entre 1982 a 1985, cuando las políticas económicas no eran las adecuadas y no se las llevaron en su debido momento, lo que provocó una crisis económica muy significativa para el país, y que pues derivó en la denominada hiperinflación, y es la que puedo resaltar dentro de este ejemplo.
Además, se habla del alza de los precios, que suelen estar en ciertas terminologías para describir diferentes formas de aumento de precios en relación a todo lo que es inflación, ¿no? Si hablamos acerca de algunos términos que se utilizan para poder dar a conocer esta inflación y el crecimiento del Producto Interno Bruto, se da cuando existe la estanflación, y cuando habla sobre el decrecimiento del Producto Interno Bruto. La inflación subyacente es la subida de los precios que excluyen a los productos energéticos. La subida de los precios provoca la pérdida del poder adquisitivo, como lo habíamos dicho, dentro de los ciudadanos, o dicho de otra manera, si hay una inflación significativa en el mismo, pues hablamos de que el mismo dinero ya no se puede utilizar para comprar lo que antes uno compraba. Entonces, de esta manera podemos poner un ejemplo de que el poder adquisitivo, si lo comparamos con la situación actual, pues no es el mismo de hace 20 años, cuando el pan costaba entre 10 centavos. A la fecha, pues el pan cuesta 50 centavos. Sin embargo, antes podías comprarte la misma cantidad de panes con una cantidad menor de dinero, y hoy compras 5 panes con otra cantidad, pero sigues teniendo la posibilidad de hacer esa misma compra porque el dinero que tú obtienes por tu trabajo, por tu sueldo, se traduce también con un incremento que se ha venido dando paulatinamente para equilibrar estas dos situaciones, tanto el precio del producto y el poder adquisitivo que uno pueda tener. Por otro lado, voy a resumir hablando sobre la inflación. Es un proceso económico caracterizado por la alza generalizada sostenida de los precios en el tiempo. Eso es lo que es inflación. Entre sus efectos están que cuando las instituciones no logran ajustar su comportamiento al alza de los precios, surgen costos adicionales derivados en las distorsiones fiscales. Otro, que los ahorradores verán como ahorros muy escasos. Si es que el tema de la inflación llega a impactar dentro de una economía, pues la gente prefiere gastar y no así invertir. Y este es uno de los efectos que también contrarresta el movimiento económico de los determinados países. Por otro lado, el cambio es importante de la distribución de la renta y de la riqueza. Eso siempre hay que tener en cuenta cuando se habla de inflación, y que perjudica tradicionalmente a los acreedores, beneficiarios y deudores, y las deudas también de alguna manera se ven afectadas, ¿no? Las causas de inflación van a afectar directamente también a los consumos de bienes, servicios y de hecho los salarios, que se van a ver tal vez empobrecidos si es que la inflación se da en los países que no pueden tener inflación de manera controlada. Por otro lado, las tasas de interés, cuando se disminuyen las personas se ven menos incentivadas a invertir y a consumir, ya que la economía se ve incrementada, es decir, el uso del dinero es mucho más frecuente porque la cantidad ya no alcanza para poder adquirir algún bien. Por otro lado, se debe decir que los tipos de inflación van por el tema del costo, el aumento de las empresas, por sistemas importados, tal vez aumento de los precios de los productos que vienen de otros países, por depresión originada por la insuficiencia de la demanda, que impide que la empresa pueda cubrir costos fijos, de estructura, las consecuencias de la conjunción de los factores que permanecen dentro de los sistemas productivos, y de organización, porque tienen ciertas empresas que aumentar precios de venta y este tipo de cosas que también pueden ocasionar la inflación. Por otro lado, debo decir que hay ejemplos muy importantes actuales dentro de lo que es la inflación. Por ejemplo, en Bolivia, en la actualidad, se habla de 6 meses que han sido importantes para la economía, porque se habla de 1,2% en una de las bajas más significativas del país. Bolivia se ubica con este porcentaje de 1,2 en los primeros 6 meses de este año, en una crisis, en una de las franjas de economía, con cifras de
inflación mucho más bajas en Sudamérica. Gracias a este tipo de cambio bajo, el subsidio de los productos de la canasta familiar y el control de los precios, pues hacen de que esto sea favorable al país, porque los informes del Banco Central de Bolivia destacan que el Producto Interno Bruto se ha mantenido con una confianza dentro de la moneda local y el boliviano se ha visto favorecido. En este enfoque es importante recordar que todo lo que viene a ser este panorama y coyuntura internacional también ha afectado a las diferentes economías de los diferentes países, pero Bolivia se ha mantenido dentro de un rango estable en estos últimos años y sobre todo en estos últimos 6 meses. Y a manera de hacer una referenciación de lo que está pasando también a nivel de Sudamérica, para dar la otra cara de esta situación de la inflación. Si bien en Bolivia la hemos tenido controlada, la inflación en Argentina ha alcanzado hasta mayo de este año, mucho más hasta la fecha, el 60,7%, una mayor subida desde 1992, que ha mostrado al país más afectado de inflación en estos últimos meses y años, a Argentina, con un 5,1% de inflación que se registra desde abril hasta marzo de este año. Esas cifras hacen de que se hable de que estamos hablando de... Estas cifras hacen... corte. Estas cifras hacen ver de que existe un nivel de inflación bastante preocupante en este país, en Argentina, y que de alguna manera se tienen que ver algunas políticas que puedan contrarrestar este efecto dentro de su propia economía, ya que ha hecho de que migren a otro tipo de monedas, por ejemplo el boliviano, y eso lo hemos podido escuchar en diferentes medios de comunicación. La inflación es un problema crónico en Argentina. La subida de los precios lleva 2 dígitos anualmente desde la salida de la convertibilidad del peso al dólar, que ha sido uno de los factores que ha afectado muchísimo la economía de ese país. Esto a grandes rasgos para entender cómo es que las economías se rigen a través de la inflación y cómo de alguna manera pues sí tenemos que tomar en cuenta de que la inflación forma parte de nuestra cotidianidad y de nuestro sistema económico como país. Ningún país puede vivir exento de esto y más bien tiene que saber controlarlo a través de sus políticas económicas y a través de sus buenas estrategias para poder contrarrestar ciertos niveles y ciertas cosas que puedan ir afectando sus economías para que haya estabilidad, pero no proceder al endeudamiento del país, que eso también podría ser contraproducente con el paso de los años. Gracias, licenciado, por haberme escuchado. Esta ha sido la exposición que he querido brindar sobre el tema de la inflación en el área del cientista social.